La educación inicia en el año 1810, donde se crea un plan de partida de educación pública en Chile. En el año 1813 se dicta un legado donde dice que cada pueblo o ciudad, ya con más de 50 ciudadanos, se debe crear una escuela y esta debe ser gratuita para todas las personas. En el año 1813 se creó el Instituto Nacional, de donde han salido personajes importantes de nuestro país. Ya en el año 1833 se creó la Constitución de la República, en donde se consagran dos principios fundamentales para nuestra enseñanza, tales como la educación pública es una atención preferente del Estado, y también habrá una Superintendencia de Educación Pública, cuyo cargo será la inspección de la enseñanza nacional bajo la autoridad del gobierno. En 1842 se funda la Universidad de Chile por Andrés Bello. En este mismo año ocurre la creación de las escuelas de preceptores o normalistas de Santiago y después de 11 años, en 1853, se crea la Escuela Normalista de Preceptoras, en donde se le da la oportunidad a la mujer para ejercer la docencia. En el año 1860 se aprueba la Ley Orgánica de Instrucción Primaria y entre los años 1863 y 1866 se da el inicio a la educación parvularia. Por primera vez, ya en el año 1881, se crearon las escuelas alternadas, es decir, fueron transformadas a mixtas, permitiéndose así la educación de hombres y mujeres en un mismo establecimiento. Ya en el año 1920 se creó la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Esta señala que la obligatoriedad sería de 4 años en la instrucción primaria. En el año 1925, la educación se separó de la Iglesia y ya en el año 1927 se creó el Ministerio de Educación. Además, se da reconocimiento legal a la educación especial, diferencial y de párvulos. En el año 1931, por decreto orgánico de los estudios superiores, se reconoce legalmente la Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Católica de Valparaíso. En el año 1964 se crea la JUNAEB. Esta sirve para velar por los recursos del Estado que se le otorgan a los niños chilenos en condiciones de vulnerabilidad. En el año 1966 se implementa la prueba de aptitud académica y su fin era ordenar a los alumnos de acuerdo al puntaje que obtuvieran en ella para uniformar el proceso de selección y matrícula en la educación superior. En el año 1970, por la Ley 17.301, se crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y ya después de 3 años, en el 1973, durante el golpe militar, el gobierno de Augusto Pinochet, ocurre la descentralización de la educación, en donde ocurrió el traspaso de la administración de los establecimientos educacionales del Ministerio de Educación a las comunas en las cuales están ubicados los establecimientos, es decir, pasa a manos de las municipalidades. En el año 1990 se dicta la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Esta ley señala las pautas para la educación chilena desde los niveles preescolares hasta la educación superior. Reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Además, fija los requisitos mínimos y objetivos básicos que se deben cumplir. En el año 1992 se crea el programa Enlaces. Su objetivo es construir una red educacional entre todas las escuelas y liceos subvencionados del país e incorporar nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación. Entre los programas que se han logrado fue la creación del portal Educar Chile. Y entrando a otro periodo, nos encontramos con 3 gobiernos, en donde ocurrieron diversos cambios a la educación, como el inicio de la jornada escolar completa, la reforma curricular, la intensificación de los programas de mejoramiento y el fortalecimiento de la formación docente. Aquí ocurre una reforma curricular con nuevos modelos para enseñar y aprender para el futuro de nuestros alumnos. También sucede una renovación pedagógica, un desarrollo profesional de los docentes, apoyo y estímulo para fomentar el desarrollo del aprendizaje, en donde se logra un apoyo con nuevos materiales de enseñanza. En esta nueva reforma, un hito importante fue la jornada escolar completa, donde se implementó más tiempo para el aprendizaje. En el año 2003, la enseñanza pasa a ser obligatoria y gratuita para los 12 años de escolarización. Se crean instancias de reforzamiento y capacitaciones para los alumnos.
En el año 2004 se cambia la prueba de aptitud académica por la prueba de selección múltiple. Un hito para los profesores es la implementación de la evaluación docente, suscrito por el Ministerio de Educación. En el primer gobierno de Michelle Bachelet, junto a la JUNAEP, ocurre un aumento en las raciones de alimentación. Además, se crea la Tarjeta Nacional Estudiantil, y esta funcionará las 24 horas de la semana. En este gobierno, la Superintendencia de la Educación se moderniza y se produce también un fortalecimiento de las municipalidades. Para el docente, se producirá un fortalecimiento en la evaluación docente y la formación docente. Cambios de la reforma educacional. Durante la época de los años 90 nació a nivel mundial el interés de transformar la educación en Chile, en donde obtuvo cambios durante los inicios de la década de los 90. El gobierno de la Concertación planteó una vez más la necesidad de modernizar la educación en Chile, con el fin de responder a la deficiente calidad y a la falta de oportunidades de acceso a ella. Podemos entender esto como un nuevo desafío que intenta realizar el país por acabar con la desigualdad a la educación. En Chile, la nueva reforma educacional empezó a implementarse en marzo de 1990, la cual nace en una propuesta educacional. ¿Pero en qué consistía? Para responder a esta pregunta, es necesario mencionar que durante esta época se produjo un importante cambio en la visión que tenían las personas sobre su derecho personal, ya que enlazaban su buen desempeño laboral a la calidad de educación que recibían, y por lo mismo cambiaba la orientación de los intereses. Principio de la reforma educacional. El propósito central de la educación fue la de mejorar sustantivamente la calidad de la educación mediante el desarrollo de capacidades intelectuales y morales de los alumnos. Por otro lado, está la nueva reforma, que opera con un criterio de discriminación positivista, es decir, estaba orientada a favorecer a quienes menos condiciones de aprendizaje tenían. Pero uno de los cambios más relevantes fue la descentralización docente, que tuvo su origen con la promulgación de la LOCE. Esta otorga la libertad a los centros educativos de poder establecer sus propios planes y programas de estudio, pero que a la vez debían de cumplir con los contenidos mínimos obligatorios y los objetivos de aprendizajes transversales del Ministerio de Educación. Políticas de la reforma educacional. Estuvieron centradas en la calidad, equidad y en las escuelas. La calidad de la educación antes del gobierno de la Concertación estuvo ligada al aumento de la cobertura de la enseñanza a nivel nacional. Se priorizó integrar a niños y niñas a la educación a través de las construcciones de numerosos centros educacionales en todo el país. Por lo mismo, el cambio en esta nueva reforma se enfocó en potenciar el proceso de la enseñanza y los resultados de esta misma. En cuanto a equidad, podemos decir que dejó de lado la enseñanza igualitaria para todos y pasó a ser una enseñanza diferenciada, es decir, la atención del proceso de enseñanza otorgó de distintas formas, favoreciendo a quienes más necesidad de aprender tienen con el fin de afianzarlo y producir resultados igualitarios. Por último, se centró en las escuelas. Esto quiere decir que se cambió la productora de educación, la cual establecía programas de estudio de acorde a las necesidades que tenían en su contexto y proponían proyectos educativos propios. Los pilares de la educación. Se establecían programas de apoyo a la educación con el fin de transformarla y hacerla más eficiente. Una fue el fortalecimiento de la calidad y equidad de la educación, donde se crearon programas para el fortalecimiento de la educación, los que fueron de carácter general, como la MESE básica, que buscó afectar significativamente los procesos y los resultados en jardines infantiles y escuelas básicas a través de materiales. Está también la MESE media, quien financió en remodelar la infraestructura de los establecimientos, y se puso en marcha el programa de enlaces, donde se produjo un equipamiento de material didáctico, las bibliotecas y equipos computacionales. Se establecieron además programas de carácter focalizado, en donde buscó generar un cambio significativo. Estas instituciones, como el programa P900, la cual se encargó del mejoramiento de las escuelas con más bajo puntaje de evaluación en CIMSE, a través de fortalecimientos del docente y del estudiante, incorporando talleres educativos y más horas educativas a la semana. Luego viene el fortalecimiento del docente, donde se estableció el estatuto docente con la finalidad de respaldar los derechos de los profesores, al cual estaría encargado de proponer las condiciones favorables, los trabajos así como las remuneraciones y otorgar regímenes de vacaciones. El marco curricular.
Esta nueva reforma educacional busca renovar significativamente el currículum establecido en nuestro requerimiento educacional, como el aumento de las horas de estudio de aprendizaje diferenciado, así como el aumento de desarrollo de capacidades y destrezas cognitivas. Finalizando, nombraremos los cambios que ocurrieron en las bases curriculares desde el año 2012 hasta el presente año. Las bases curriculares corresponden al primer currículo nacional formulado según la Ley General de la Educación, en donde se elaboraron de forma simultánea programas de estudio, aprovechando las sinergias que implica la elaboración conjunta de ambos instrumentos. El alumno, según las bases curriculares, debe tener un perfil en donde logre un pensamiento crítico, donde se pueda relacionar con sus pares y grupos de misma edad, ser una persona pensativa, reflexiva, comunicadora, abierta de mente, equilibrada y respetuosa y empática. En las bases curriculares se definen conceptos tales como objetivos de aprendizaje, que son objetivos que definen los aprendizajes terminales esperados para una asignatura determinada para cada año escolar. Los objetivos de aprendizaje se refieren a habilidades, aptitudes y conocimientos que buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y social. Está también los conocimientos, que corresponden a redes de concepto e información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. El conocimiento otorga información, tales como los objetos, eventos, fenómenos y símbolos. Es decir, entrega una información integrada al alumno. Está también las aptitudes, que son disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable o no favorable frente a objetos, ideas o personas, incluyendo componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas a determinados tipos de acciones. Hoy, esta concepción sobre la educación ha ido actualizándose de acuerdo a las necesidades que se exigen en nuestra sociedad. Actualmente, en el presente gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se envió un proyecto al Parlamento para crear una nueva reforma educacional, en donde se pondrá fin al lucro de la educación, se terminará al financiamiento compartido, se pretenderá terminar con la administración municipal y se terminará la selección para el ingreso a las escuelas.